Buenos días, estimados colegas. Como siempre, para mí un gusto, ¿verdad? Poder interactuar con ustedes porque a pesar que estamos en esta acera de capacitación o de capacitador, siempre se aprende, ¿verdad? Siempre se aprende y eso es algo pues que hay que reconocerlo con los miembros de la membresía. Siempre tienen nuevos aportes, preguntas, cuestiones fundamentales que se revisan. Y pues, como les digo, es un honor para mí estar con ustedes nuevamente presentando este aporte que se llama una herramienta del Gary Lab para un CPA, ¿no? El objetivo de esta presentación es darles a conocer esta herramienta que va a permitir a ustedes, miembros que son sujetos obligados, y a las firmas, ¿verdad?, que puedan hacer o utilizar esta metodología de evaluación de riesgos para que puedan hacer su matriz de riesgo, pero automatizada. Ese es el objetivo de la presentación del día de hoy, ¿verdad? Entonces, dentro de los archivos, además de la presentación, vamos a mandar una hoja en Excel editable y también vamos a enviarle el video para que ustedes puedan hacer las muestras, ¿verdad? Y que en algún momento, ¿verdad?, les pueda servir esta herramienta para que ustedes puedan hacer su matriz de riesgo individual. Entonces, ese es el objetivo, de que ustedes conozcan esta herramienta y que le encuentren utilidad práctica en su ejercicio profesional, ¿no? Esta herramienta se pueden realizar las siguientes acciones: determinar, más bien registrar los eventos de riesgo, identificarlos. Eso ya cae por cuenta de nosotros, ¿verdad? Y eso es lo importante. También, una vez redactados, podrán establecer las posibles causas, que pueden ser una o más, ¿verdad?, y que están relacionados con los factores de riesgo. Los factores de riesgo en lavado de activos, que son 4: clientes, zonas geográficas, canal de distribución y producto y servicio. Y además, de acuerdo a sus datos o eventos de riesgo o la incertidumbre que exista en la presentación de ese riesgo, ustedes pueden establecer la calificación del impacto y la probabilidad de ocurrencia, y con eso obtener un riesgo inherente. También les va a servir para el tema de determinar cuáles son los controles existentes de riesgo y su efectividad, ¿verdad? De acuerdo, cuando hacemos aplicación de los controles, que vamos a ver acá también, la naturaleza, la frecuencia y la automatización de esos controles. Y evidentemente que ya la herramienta trae consigo el cálculo, ¿no? Entonces ustedes solo van a darle, ¿verdad?, la clasificación al control y efectivamente pues lo van a poder determinar y tendrán el riesgo residual. Y luego queda descargar la matriz de forma automatizada y que incorpora todos los campos requeridos. Esta herramienta fue desarrollada por el GAFI, ¿no?, por el GAFI Lab, con la asistencia de la Cooperación Alemana para el Desarrollo, la GIF, y aprobada en diciembre del 2022, ¿no? Y ha sido retomada en el grupo de trabajo de riesgos y pleno del GAFILAT en el mes de julio de este año, 2024. Y entonces esta es una utilidad, esta es una herramienta que puede ser utilizada precisamente para que, y adaptada para que los miembros y las firmas puedan determinar cuál es su nivel de riesgo inherente. Entonces es importante que, además de los colegas CPA, también las firmas, digamos, tengan ese proceso de andamiaje para poder andar. ¿Hasta dónde llega
La herramienta llega hasta el tema de registrar los eventos. Identificar los eventos queda en ustedes, colegas. Entonces, es precisamente que hacemos ese preámbulo para que ustedes tengan, ¿verdad?, conocimiento o profundicen los conocimientos en lo que es cómo se conceptualiza un riesgo, por lo menos de manera con esta metodología del GAFI. ¿No? Entonces, antes de mostrar la herramienta, vamos a ver los siguientes aspectos. Esta herramienta, estimados colegas, fue diseñada con este ciclo de riesgo. Este ciclo de riesgo es igual al que está en el ciclo de riesgo de la ISO 31000. ¿No? ¿Cuál es el ciclo de la ISO 31000? Causa, vulnerabilidad y consecuencia. En este caso, con esta herramienta, lo que se determina es la causa es sustituida por el concepto de la amenaza. Es la única variación. Pero de ahí prácticamente maneja la misma metodología, es decir, no está tan distante de la aplicación de la ISO 31000. Entonces, esta metodología dice la evaluación de riesgo o la configuración o formulación de una matriz de valoración de riesgo y su metodología depende de tres etapas, así de fácil. ¿No? ¿Cuál es la primera? La primera etapa es identificar los riesgos, que es el tema, digamos, toral en esto. Porque sucede que muchas veces los riesgos son redactados de una manera equivocada, ¿verdad? Precisamente porque la fuente del riesgo son los procesos. Entonces, si nosotros no tenemos identificado cuántos procesos existen dentro de la institución, efectivamente no vamos a tener claridad de la identificación del riesgo. Y al momento de redactarlos, pues vamos a redactarlos de manera incorrecta y esa manera incorrecta nos lleva al siguiente hilo conductor, que es un mal establecimiento de la calificación de riesgo. Es decir, esto es lo que nos toca hacer a nosotros. La herramienta ya solo lo que queda es incorporar el riesgo redactado. Pero nuestro trabajo fundamental está en la redacción correcta del riesgo. ¿No? Prácticamente. Entonces, esta metodología dice, primero identifiquemos las amenazas. Y dentro de las amenazas, pues en el GAFI la establece literalmente con un concepto muy, digamos, muy apegado a su metodología. Sin embargo, si nosotros conceptualizamos el riesgo, existe la amenaza que es de origen externo, pero también existe la causa interna. Pero para este tipo de enfoque y de metodología establecen el concepto de la amenaza. Y para encontrar las amenazas, pues definitivamente tenemos que determinar o encontrar las amenazas regionales y nacionales. ¿Y esas dónde están? Están en los informes de evaluación nacional. Se acaba de actualizar en el año 2023 la evaluación nacional de riesgo y contenemos las 5 amenazas nacionales y las vulnerabilidades asociadas a cada una de las amenazas existentes, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, esta metodología tiene ese enfoque. Ustedes pueden descargar del GAFI guía metodológica para elaboración de matrices de riesgos, que es la misma que establece, ¿verdad?, la herramienta que vamos a ver el día de hoy, ¿verdad? Esta metodología tiene prácticamente, la retomaron y la han retomado tan en serio que hubo un seminario en el cual invitaron a algunos miembros del colegio, un seminario virtual que se hizo en Paraguay para darle
para dar la presentación de esa herramienta. Y a partir de ahí, pues, con el vínculo con la, digamos, la autoridad en materia de prevención del lavado, que en este caso es la UAF, se hizo la herramienta que fuera ajustada para los miembros y las firmas. La hicieron en Excel, sin embargo, pues se hizo con un lenguaje de programación. Entonces, lo primero, hago mi revisión documental y establezco cuáles son las amenazas. Y dentro de las amenazas empiezo a relacionar qué amenazas nacionales vulneran mi actividad económica o soy vulnerable ante esa actividad económica, ¿verdad? Entonces es el primer punto, la metodología. Es decir, no voy a escribir los riesgos ahí nomás, no, tengo que hacer un análisis documental, ¿verdad? Tengo que establecer fuentes que me indiquen a mí cuáles son las amenazas, ¿verdad? Emergentes e inherentes y a partir de ahí establecer, ¿verdad? ¿Cuáles podrían, a través de mis procesos, las vulnerabilidades existentes, que es la otra interconexión que tenemos? Vulnerabilidad. Es decir, etapa inicial, identifiquemos primero las amenazas y luego el análisis nuestro. Vulnerabilidades, ¿verdad? Y aquí pues también hacemos la relación de la vulnerabilidad del país, ¿verdad? La revisión documental que procede de las evaluaciones mutuas, de los informes de evaluación mutuas que hace el GAFI, de la Evaluación Nacional de Riesgo y de los estudios de los organismos internacionales, más lo que nosotros dictemos como vulnerabilidad proveniente o como fuente de los procesos internos que nosotros tenemos. Por ejemplo, amenazas nacionales en la Evaluación Nacional de Riesgo. Falta de comprensión de los riesgos de lavado de activos. Entonces reviso mi vulnerabilidad como firma, como colega, y digo, este año no hice capacitación en PLA. Ya eso es una vulnerabilidad. Es decir, entre la amenaza y la vulnerabilidad, el riesgo se puede materializar, ¿verdad? No me capacité en tipologías de lavado de activos. ¿Cuáles son los sectores más vulnerados últimamente? Y todo eso nos lleva a ir haciendo una lista de esas amenazas nacionales o sectoriales sobre las vulnerabilidades internas, ¿verdad? Entonces, eso es el aspecto que tiene que ver con esa interacción. Identificar, ¿verdad? Es esa interacción, amenaza y vulnerabilidad, externa e interna, ¿verdad? Y una vez que ya tengo mi lista de vulnerabilidades propias, empiezo a hacer el proceso de análisis del riesgo, ¿verdad? Y un riesgo tiene cuatro componentes. Primero, la naturaleza del riesgo, ¿verdad? ¿Cuál, podríamos decir, cuál es la causa que genera el riesgo? Hablando en términos prácticos. ¿Cuál es la causa que genera el riesgo? Tomando en cuenta la vulnerabilidad, porque la vulnerabilidad a lo que nos lleva es a desembocar en la causa del riesgo. ¿Por qué podría ocurrir? La pregunta que nos hacemos. Y luego se entrelaza con la fuente. ¿Qué es lo que activa ese riesgo? ¿Verdad? ¿Qué es lo que activa ese riesgo? Y entonces en la naturaleza nos preguntamos, ¿por qué puede ocurrir? ¿Verdad? ¿Y qué fuentes son los que determina que ocurre ese riesgo? Y en ese aspecto, pues la idea, la narrativa tiene que aflorar y escribir de manera correcta el evento de riesgo. Y a eso lo asociamos con dos aspectos fundamentales, ¿verdad? Que son la probabilidad de ocurrencia, y esto aquí hay que ser un poco cuidadoso. En la probabilidad de ocurrencia tenemos dos aspectos fundamentales para determinar la probabilidad. Uno, que existan datos estadísticos. Si no hay datos estadísticos, ¿verdad? Entonces ya no se llama evento de riesgo, sino que se llama riesgo en incertidumbre o con incertidumbre, porque no hay la información completa. Y cuando hay este tipo de riesgo con esta falta de información,
Lo más conveniente es llevarlo a los escalones más altos, porque como nunca ha sucedido, entonces no hay experiencia. ¿Cuál es lo que nos encontramos normalmente en la probabilidad? Que como nunca ha ocurrido, porque no hay datos, se le pone que el nivel de ocurrencia es bajo. Y desde el punto de vista metodológico no es lo más correcto, ¿verdad? Claro que si yo lo dejo en el nivel alto y a la siguiente actualización de mis eventos de riesgo muestro que no ocurrió, pues sí lo puedo reclasificar. Y luego viene el tema de las consecuencias. ¿Cuál es el impacto que existe? ¿Verdad? Y en el impacto, pues tenemos impacto monetario, ¿verdad? Riesgo reputacional, riesgo legal, entre otros. Entonces, cuando identificamos un riesgo, ya sabemos que tiene estos cuatro componentes. Y una vez identificado, ¿verdad?, y calificado, vamos a la etapa de cómo lo vamos a tratar este riesgo. Y existen aquí un modelo, ¿verdad? Primero, tengo que tomar a mis riesgos más altos, los tengo que priorizar. A eso es lo que llamamos enfoque basado en riesgo. Y luego las estrategias que debo de tomar. Y dentro de las estrategias, la combinación, el tratamiento. ¿Qué tratamiento voy a tomar con este riesgo? ¿Lo voy a controlar? ¿Lo voy a mitigar? ¿Lo voy a transferir? ¿Verdad? ¿O no lo voy a aceptar? Y luego, tomando en cuenta la línea del tratamiento, llevamos a la parte de qué sucede si al final con todo esto, la identificación y el control, sucede la elaboración de la contingencia. Es decir, cuáles van a ser las medidas para reducir el impacto una vez que se materialice. Entonces, este es el enfoque de identificación y redacción de los riesgos para que pueda introducirse a la herramienta automatizada y que no sean riesgos mal redactados o mal, digamos, identificados. Entonces, cuando redactamos, tomen en cuenta lo siguiente: incertidumbre o evento de riesgo. Tenemos datos, es decir, estamos en el escalón de la probabilidad. Este riesgo tiene un nivel de ocurrencia del 40%, porque es lo que nosotros hemos estado, ¿verdad?, analizando, y llevamos datos y registros. Si no existen datos, pues lo que existe es incertidumbre. Y ahí, pues evidentemente, el que más sabe, el que más experiencia tiene dentro de la organización puede determinar de manera cualitativa cuál sería el dato correcto, ¿verdad? Luego que tenemos un impacto, siempre hay que asociar. Puede ser monetario desde el punto de vista desde la disminución de los ingresos, desde la retirada de los clientes, desde la fuga de un proveedor de fondo importante, ¿no?, hasta de empleados y directivos. Y no solamente establecer el impacto como consecuencia de una multa. No es lo más conveniente. Luego la frecuencia, que es la calificación del riesgo, y la fuente que lo genera, que dispara ese riesgo. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta al momento de estructurar un riesgo identificado. Y luego viene, volvámonos un poco más formales, la estructura de la redacción del riesgo. Siempre se redacta el riesgo con un verbo sustantivo, ¿verdad? Y evidentemente en participio. Bueno, eso dice la tecnología y es lo más adecuado. No se puede evidenciar algo que todavía no ha sucedido. Y el otro problema es que muchas veces en la redacción se establece como que si el evento ya se materializó. Entonces, en sustantivo, en verbo participio y un adjetivo como complemento circunstancial negativo, ¿no? Porque básicamente siempre tenemos el enfoque de que el riesgo lleva ese componente negativo. Y es precisamente que esa conjunción de los tres elementos, pues identificamos y escribimos y redactamos con una narrativa el riesgo.
Algunos ejemplos incorrectos de redacción. Dice, corrupción en el otorgamiento de licencias. ¿Verdad? Ese no es un riesgo, es una dimensión, una causa subyacente del riesgo. Porque dentro de eso lo que existe es posiblemente eso, la falta de percepción del conocimiento de ese riesgo, como es la corrupción, ¿verdad? O la falta de capacitación en estos temas, o la forma en cómo se contrata a los, digamos, a los colaboradores, en el que no se toma en cuenta, ¿verdad? Los procesos, digamos, de integridad, de conocimiento, de referencia, etcétera. Entonces, efectivamente, este es un tema y casi siempre uno los encuentra en las matrices, ¿verdad? Dice, corrupción en otorgamiento no es un riesgo. No cumplir con los objetivos del programa tampoco es un riesgo. Es una consecuencia de la materialización del riesgo. No tomo medidas de debida diligencia, ¿verdad? No aplico procesos de identificación, efectivamente eso va a ser una consecuencia, no un riesgo, ¿verdad? Luego que tenemos una inadecuada aplicación de la normativa por desconocimiento o interpretación indebida. Es decir, salta mucho este tipo de riesgo, ¿verdad? Salta mucho esta inadecuada aplicación de la normativa y nos van a multar o interpretación indebida. Es un factor de riesgo. Presentación extemporánea o omisión de la declaración patrimonial tampoco es riesgo. En todo caso, es un problema que implica carga de trabajo, ¿verdad? Pero estos no pueden ser considerados riesgos y es lo que nosotros tomamos o decimos o identificamos como fueron redacciones incorrectas. Y efectivamente la redacción incorrecta nos lleva a una mala calificación del riesgo, ¿no? Entonces, ese es el punto al que tenemos que afinar ese detalle antes de usar la herramienta, identificar correctamente los riesgos. Y también, evidentemente, pues sirve para la comprensión de los mismos. ¿Cuáles son las recomendaciones generales en esto? Hay que redactar de manera clara, específica, directa y sin dar tantas ambigüedades, ¿no? ¿Verdad? Hay una estructura, causa, ¿verdad? Eh, vulnerabilidad y consecuencia. Es decir, esa es una redacción prácticamente que ha sido en los últimos años de manera universal y es casi todas las entidades revisoras o gestoras de riesgo que lo están utilizando con esa composición. Otra cosa importante, utilice 10 palabras como máximo para describir el riesgo. Aquí cuando uno empieza este tema, pues a veces no se respeta tanto y uno escribe una sábana enorme porque quiere apegarse a la redacción de la incertidumbre, el impacto, la fuente y la probabilidad de ocurrencia. Y no alcanzan las 10 palabras. Procura evitar calificativos como malo, poco, y prefiera usar precisos como deficiente, insuficiente o ineficiente. Y de las recomendaciones generales que les digo, por lo que no hemos encontrado, es que no redacte con falta de, falla en, ¿verdad? Porque eso, como les digo, ya no es un evento de riesgo, se traduce en una consecuencia. Entonces, al momento de calificarlo, ¿verdad? Como no hay datos estadísticos ni nada, ni eventos de riesgo, pues efectivamente, la calificación dice, es raro. Claro, si lo que está determinando usted es el evento, está determinando la consecuencia, no el riesgo como tal, ni la fuente que lo genera. Y es lo que crea un sesgo al momento de hacer la calificación, ¿no?
Entonces, en la elaboración de matrices de riesgo, ya vimos la parte de la conceptualización y la identificación de los riesgos. Ahora veamos los niveles, ¿verdad?, de probabilidad existente. Es decir, esto es lo que nos indica cuál es la probabilidad de que ocurra un riesgo, ¿verdad? Y para determinar estos niveles se pueden utilizar escalas cualitativas o cuantitativas, ¿verdad?, con descripciones específicas para cada nivel. Los niveles de probabilidad pueden dividirse en categorías como baja, media, alta y muy alta. Y el tema aquí es que estas categorías deben de estar definidas por criterios específicos que ayuden a evaluar tan probable que es que ocurra un evento en cuestión, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se conforman los eventos o los niveles de probabilidades? La pregunta siempre, vamos, ¿cuántos niveles son adecuados? Los niveles están determinados por un aspecto normativo. Entonces, esto hay que definirlo, que viene previo al tema de, ¿verdad?, la identificación de la amenaza y la vulnerabilidad. Con estos aspectos podemos definir nosotros cuáles son los niveles adecuados existentes. Y a partir de ahí también determinar el impacto, igual con las mismas, cuántos impactos son adecuados. Y estos impactos son de criterios cualitativos, que es lo que nos encontramos, y a veces esos impactos no tienen el suficiente asidero cuantitativo para demostrar el impacto real, reputacional, legal o monetario. Entonces, nos llevamos aquí, adoptamos o ajustamos. Entonces vemos algunas metodologías de matrices de riesgo en las instituciones financieras, en los sujetos obligados, que solo adoptan hasta las mismas figuritas les ponen. Y el tema aquí es ajustar. Por eso es que estamos dando estas consideraciones iniciales, para que ustedes ajusten esta herramienta a sus niveles de riesgo. ¿Mm? Entonces, una matriz de riesgo, ¿verdad?, por naturaleza tiene este aspecto. Existe la consecuencia y la probabilidad, y eso genera un impacto. La multiplicación de la consecuencia por la probabilidad define el impacto. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues ahí están determinadas, lo mismo que vimos aquí, los niveles adecuados. ¿Dónde está el error? Cuando utilizamos, digamos, cuando utilizamos o no utilizamos bien el tema de los conceptos. ¿Qué significa insignificante? Usted va a la teoría y no le dice qué es insignificante, solo le da un ejemplo. Es la posibilidad de que, ¿verdad?, tengamos digamos, un llamado de atención por parte del regulador y efectivamente, pues, que no afecte la continuidad del negocio, pero eso se traduce en tiempo y en dinero. No puedo dejarlo así, ¿verdad? Igual, una consecuencia que me diga, ¿verdad?, menor. ¿Qué significa que la consecuencia sea menor o moderada o importante? Catastrófica. ¿Qué es catastrófica? Cuando uno habla de riesgos, estimados colegas, debe de pensar siempre en mal, ¿verdad? Debe pensar en aquellos eventos que van a desbaratar a la institución desde todo punto de vista: reducción de los ingresos, incremento de los costos, reducción de la utilidad, etcétera. Y también en el caso de la probabilidad, vuelve el punto, ¿verdad? Vuelve en tema. Muy probable. ¿Qué es que sea muy probable? ¿Qué es probable? ¿Cuál es la diferencia entre el muy probable y el probable? ¿Y cuál es la diferencia de escala que existe entre ellos? Posible, ¿qué existe? Es decir, ¿cuál es la posibilidad de existencia en temas de probabilidad? Y después hay dos temas ahí que dicen no probable e improbable. Para mí son criterios desde el punto de vista estadísticos
que tienen lo mismo. Es decir, si yo agarrara esto, yo solo me quedaría tal vez con una consecuencia insignificante, moderada y catastrófica. Y con la probabilidad probable, ¿verdad? Posible y seguro o muy probable. Pero cuando hablamos de no probable o improbable, prácticamente si me apego al argumento estadístico es que no ocurra. Y si la probabilidad es cero, todo lo que multiplique con la consecuencia va a ser igual a cero. Entonces ahí es donde está el punto que tenemos que aprender a ajustar las matrices. En este caso, pues la herramienta que estamos presentando ya viene, no podemos cambiar, pero es importante que ustedes sí puedan definir qué niveles existen de probabilidad y de consecuencia, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, tendemos el impacto y el impacto va a ser alto, medio o bajo, dependiendo de la combinación de números que ustedes establezcan al momento de usar. Esto sí ya lo trae la herramienta. En este caso, ustedes ya solo le van a dar el cliqueo para poder definir, ¿verdad? ¿Cuál de ellos van a seleccionar? Entonces, para dejar un poco más claro este tema, colegas, porque me interesa que ustedes aprendan a usar esta herramienta, porque les puede servir. Si usted se dedica, por ejemplo, a revisar también matrices de riesgo, le va a servir. Si usted como firma le va a servir porque en los procesos de supervisión que hace el colegio se la van a solicitar, ¿verdad? Entonces es importante. Y si es CPA igual. Cuando hablamos de probabilidad, son números, son códigos numéricos. Por ejemplo, volviendo a este mismo tema, tenemos probabilidad. ¿Ah? Muy improbable. El hecho de que este riesgo ocurra es una posibilidad remota. ¿Pero qué significa remota? ¿En qué rango se encuentra de probabilidades de ocurrencia? Luego dice, no es probable, existe una gran probabilidad de que el riesgo no ocurra. Pero en el posible me delimita por fin algo. Este riesgo puede ocurrir, dice, o no. Y las probabilidades son 50 y 50 de que ocurra. Ya por lo menos digo, ok, ya sé que los escalones de abajo es menos del 50%. Y los de arriba son más del 50%. ¿No? Entonces establece probable, existe gran probabilidad de que este riesgo ocurra. Esto es teórico. Por eso es que el problema es cuando nos enredan con esta cuestión, porque solo queda así, a nivel de, ¿verdad? Entonces uno tiene que ajustar y tiene que aterrizarla, sacar probabilidades de ocurrencia, ¿verdad? Igual dice, puede estar bastante seguro de que el riesgo ocurrirá. Es decir, cuando estamos bastante seguros, yo digo, existe la frecuencia, de acuerdo a nuestros eventos de riesgo, que hay entre 90 y 100% de ocurrencia, para decir una calificación. El otro podría ocurrir, por ejemplo, de 60 a 80%. El otro del 50 al 60 y así sucesivamente hacia la baja. Y con el impacto, pues pasa lo mismo. Es insignificante. Genera pocas consecuencias si ocurriera. Pero ¿qué significa pocas consecuencias en el andar de la institución? O dice menor, las consecuencias de riesgo se gestionan con facilidad. ¿Cuáles son esas consecuencias? Pérdida de clientes. ¿Cuántos clientes yo puedo entender como una pérdida normal? Entonces, cuando hablamos de este tipo de herramienta que ya viene prácticamente semiautomatizada, la parte fundamental, estimados colegas, es esto. ¿Cómo defino estos niveles? ¿Con qué datos? ¿Verdad? Y luego dice moderada, las consecuencias tardarán en mitigarse. Impacto importante. Número 4, las consecuencias de este riesgo serán significativas y pueden causar daños a largo plazo. Y catastróficas, las consecuencias de este riesgo son perjudiciales y difíciles de recuperarse. Pero hasta ahí no tengo, evidentemente, cómo lo aterrizo. Catastrófico es que me cierren el negocio. Eso es catastrófico.
O por ejemplo, que si estoy en una empresa siendo rentable, que deje de percibir rentabilidad en los próximos 3 años. ¿Y hasta cuánto podría yo determinar o tener, ¿verdad? Ese horizonte de tiempo en el que yo puedo estimar, ¿m?, que puedo seguir, digamos, operando con esas pérdidas. Pero tengo que tener ese dato numérico. De lo contrario, solo estoy escribiendo, solo estoy haciendo narrativas, pero no estoy yendo directamente al tema del impacto y la probabilidad. Y bueno, dentro del impacto, pues, como son escalas, ¿verdad? Si yo multiplico, tengo 1 por 5 es 5, 1 por 4 es 4, 1 por 1 es 1, pues ahí tengo. Si estoy en ese rango, pues me considero que el impacto va a ser bajo, de 1 a 6, ¿verdad? Es probable que los eventos de riesgo no sucedan, y si suceden, no tendrán consecuencias significativas para la empresa y pueden etiquetarlo como de baja prioridad en su plan de gestión de riesgo, ¿no? Luego tenemos el nivel de riesgo medio. Los eventos de riesgo, en este caso, en este nivel, que prácticamente tienen el mismo enfoque de la herramienta, son una molestia y pueden causar contratiempos. Pero hay que tomar las medidas correspondientes para prevenir y mitigar estos riesgos, ¿verdad? Donde se estarán allanando el camino hacia el éxito. Estos riesgos no se pueden ignorar de ninguna manera. Y el impacto alto está de 13 a 25. Esta escala se puede modificar, ¿no? Se puede modificar. Sí, porque no es del todo tan así, ¿verdad? Puedo tener ajustes para que sea todavía un poco más congruente. Porque si ustedes se fijan, entre 1 y 5, entre 1 y 6 el rango es 5. Entre 7 y 12 el rango es 5, pero entre 13 a 25 el rango es 2. Entonces aquí existe una gran brecha en el que puede ser que ahí me quede un poco descalificada la matriz, ¿verdad? O no descalificada, sino descalibrada, podríamos decir, es lo más correcto, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, en el alto, si no tienen en cuenta durante el proceso de identificación los riesgos altos, ¿verdad?, puede hacer que la empresa se descarrile totalmente, ¿verdad? ¿Verdad? Una vez que tengo identificados mis riesgos, voy con mis controles, colega. ¿No? Y la naturaleza de ellos, pues aquí está. La naturaleza de los controles preventivos, ¿verdad?, cuyo objetivo es evitar que el riesgo ocurra. Y estos controles actúan antes de que un evento pueda suceder, eliminando, reduciendo la probabilidad que se materialice. Miren lo que dice: evita que el riesgo ocurra. Y aquí lo que hemos encontrado con frecuencia es una mezcolanza de un control detectivo como preventivo, de un control detectivo como correctivo. Los controles preventivos tienen que ver con esos aspectos que son importantes, como cuáles: políticas, procedimientos, actualizaciones de manuales, etcétera. Y a veces los tenemos como controles correctivos por el tema del proceso, porque los controles preventivos tienen una frecuencia o una aplicación permanente, regulares. Entonces dice control preventivo y le ponen ahí ocasional. Incorrecto, ¿no? Los controles preventivos son permanentes, ¿verdad?, porque lo que hacen es evitar el riesgo. Luego vienen los controles detectivos, que no previenen la ocurrencia del riesgo, pero permiten detectarlo cuando ocurre. Y son útiles para identificar los incidentes o las irregularidades, facilitando una respuesta rápida, ¿verdad? Y luego los controles correctivos, que son los de menos impacto, pero hay que determinarlos. Generalmente son los que nos pasan de las auditorías, de las unidades de control, etcétera, pero que ayudan también, porque ya el evento de riesgo ha ocurrido y hay que reducir el impacto, evitar que el mismo se repita.
El objetivo es corregir la situación y minimizar las consecuencias. Existen otros dos que no necesariamente se encuentran en las matrices de riesgo, pero que sí deberían de estar, que son los controles compensatorios o mitigantes y los controles disuasivos. ¿Cuáles son los compensatorios? Son controles alternativos que se implementan cuando no es posible aplicar un control preventivo o detectivo. Miren bien, es decir, tengo un riesgo, defino un control, pero si no tengo la posibilidad, es decir, que ese control solo sea de manera reactiva, en este caso correctivo, entonces tengo que aplicar ese control compensatorio. No elimina el riesgo, pero sí ayuda a reducir el impacto. Un ejemplo, por encriptación de datos sensibles. ¿Por qué? Porque no se puede prevenir el acceso. Por lo menos, pues eso es compensatorio. Y los disuasivos, que tampoco prácticamente en mi vida que he revisado matrices de riesgo, no encuentro que son, lo que buscan es desincentivar o disuadir la ocurrencia del evento. Aunque no evitan el riesgo, pero pueden reducir la probabilidad. ¿Y cuáles son esos? Por ejemplo, las advertencias, las políticas sancionatorias internas. Solo en el riesgo, en el establecimiento del riesgo, ahí ponen y aparecen casi de manera continua posibilidad de multa, ¿verdad? Infracción, esto. Pero cuando voy al control, no encuentro los de controles disuasivos. Ay, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si sucede este? ¿A quién vamos a sancionar? No existe esa posibilidad. Entonces, siempre, aunque estos son los más utilizados, son los que se repiten, pero también hay que tener controles compensatorios y disuasivos dentro de la matriz de riesgo. ¿Esta herramienta lo tiene? No, pero les queda a ustedes como forma de conocimiento general. Entonces, resumiendo en el tema de la identificación de riesgos, nos permite, ¿no?, determinar los riesgos existentes y su vulnerabilidad. Calcular la calificación de riesgo. Esta herramienta nos va a permitir llevar a eso. Determinar los riesgos y las vulnerabilidades y también calcular la calificación de acuerdo a sus niveles, aunque ya viene predeterminada. También nos va a ayudar a definir el impacto, incluyendo el monetario, y definir el nivel de riesgo inherente, ¿verdad? Y el control nos va a permitir asociar el evento de riesgo a un control determinado y que sea efectivo. Como les digo, no hacer esas mezcolanzas que no tienen, digamos, asidero lógico. Es crear un control correctivo, ¿verdad? Con, digamos, una frecuencia permanente. No aplica así. Correctivo es ocasional, ¿verdad? Y evidentemente que es un control deficiente cuando yo tengo una, digamos, aplicabilidad o, digamos, una probabilidad de ocurrencia alta, ¿verdad? Luego hay que calcular a través de la combinación de números la determinante de los controles y definir el riesgo residual. Esto ya la matriz, esta herramienta lo trae. Esto es para que nosotros lo conozcamos de manera conceptual. Veamos esto. Naturaleza. Vamos, estamos yendo de aquí, ¿verdad? La naturaleza de los controles. La naturaleza 3. Preventivo, correctivo y detectivo. Aquí no hay compensatorios ni disuasivos, ¿verdad? ¿Cuáles son los preventivos? Pues son los controles administrativos. Miren bien, tengo que estar permanentemente actualizado en eso. Tengo que tener una área. Pero las matrices normalmente dicen control preventivo, pero si ni el manual está actualizado. Tengo que tener también controles físicos, barreras. Deben de haber controles técnicos o tecnológicos, usuarios, dominios de usuarios restringidos. Eso es prevención. Capacitación es prevención y sensibilidad.
y controles de procedimiento proceso, es decir, tener un área prácticamente completa, organización y método, ¿verdad? Gestión de riesgo, auditoría. Pero a veces las organizaciones carecen de eso y su matriz está llena normalmente de eventos preventivos. Bueno, pero dice uno, no se ve, digamos, ese proceso. Y luego está correctivos. ¿Cuáles son, digamos, acciones de contingencia? ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer es que hay que corregir. Ya el evento ocurrió. Corrección física o técnica. ¿Mm? Modificación de los procesos y procedimientos hasta ese momento. ¿No? Es decir, presentaba un caso al comité, lo aprobaban y después grababan el caso. Imagínense. Entonces, evidentemente necesita un proceso de corrección. También el tema de capacitación y concientización y el uso determinado de el análisis causa raíz o de otra técnica que podría ser el árbol de falla que se usa para este tema. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué falló? Y hay que encontrar los elementos y los actores que llevaron a ese problema. Y luego están los detectivos, que aquí prácticamente entre los detectivos y correctivos es donde está la mayor parte de la participación de los eventos, de los controles, monitoreo. En el preventivo es difícil el aspecto monitoreo porque está antes de iniciar la relación o antes de hacer la operación. Ya una vez realizada la operación ya puedo ver patrones, tipología, eventos, etcétera. También está dentro del tema detectivo los controles que revisan auditoría y las unidades de control. Las alertas y las notificaciones. Los controles de análisis de datos y los reportes. ¿Verdad? Importante siempre tener un sistema robusto, automatizado. ¿Verdad? Y la supervisión manual. ¿Verdad? Esto es la naturaleza. Ahora voy con la frecuencia. Esto es para que cuando ustedes tengan la herramienta y la vayan a utilizar, tomen en cuenta estos aspectos, porque igual se les manda la presentación para que se auxilien. Frecuencia permanente. Miren lo que dice el permanente. Este tipo de control es constante y en tiempo real. Es decir, me está diciendo que tengo que tenerlo automatizado. Y si no tengo eso, pues la frecuencia no la puedo definir como permanente. Y en general debe estar relacionado con con los sistemas automáticos o procesos que requieren monitoreo constante para garantizar que las operaciones se mantengan dentro de los parámetros establecidos. Dentro de la frecuencia también hay otro enfoque que es el periódico. Se realiza a intervalos regulares definidos previamente, como pueden ser semanal, mensual, trimestral, etcétera. Y es común en los procesos de control de calidad, de auditoría y revisiones periódicas, por ejemplo, de inventario de estado financiero. ¿Verdad? Y el ocasional. Y este control no sigue frecuencia, sino que se lleva en momentos específicos, dependiendo de la ocurrencia de los eventos o de las situaciones especiales, como los incidentes cuando se detectan anomalías en el proceso. ¿No? Y después se cierra este ciclo con el tema de la automatización. Si ustedes se fijan, el control más fuerte es el preventivo, el permanente y el automático. Ese es el mayor control existente, pero no siempre se aplica por diferentes causas. Primero, porque es posible que la calificación del riesgo no necesite ese nivel, sino que necesite tal vez, ¿verdad? Que sea detectivo, ¿verdad? Eh,
con periódico, ¿verdad? Con una frecuencia periódica y posiblemente semiautomático manual. No necesita esa fortaleza. Pero ¿qué sucede? En algunas evaluaciones de riesgo he visto que lo hacen como para disminuir el nivel y evitarse, ¿verdad? Complementar con riesgos, ¿verdad? Digamos, o aplicar riesgo complementario o disuasivo para no escribir más, sino que vaya en una sola línea. Un riesgo, un control, ¿no? Un riesgo puede tener dos, tres, cuatro controles hasta que me permita bajar para disminuir la probabilidad y su impacto, ¿verdad? Entonces, en ese nivel, el control de riesgo se realiza completamente de manera automática, prácticamente sin intervención humana en la toma de decisión, ¿no? Luego, en este caso, los controles de riesgo están parcialmente automatizados. La tecnología se encarga de ciertas tareas, como es la recolección de datos, pero la intervención humana sigue siendo necesaria para tomar decisiones clave o para la supervisión de procesos. En el tema de prevención de lavado, prácticamente muchas instituciones adolecen de, digamos, automatización. Listas de seguimiento, perfiles integrales en la búsqueda de web y en Excel. Pasan todo el día, hacen 18 desembolsos, solo pasan llenando los perfiles. ¿Ah? Y luego dice el manual. En este tipo de control, la intervención humana es total o completamente necesaria. ¿No? Y la tecnología se usa solo para facilitar algún proceso. Por ejemplo, la recopilación de datos o el registro de algunos incidentes. Pero la toma de decisiones y la implementación de medidas correctivas dependen del juicio y de las acciones de la persona, ¿verdad? Y si esto no están bien capacitados, si no conocen las políticas, los procedimientos, los procesos, ¿verdad? Efectivamente eso a la larga no termina bien. Entonces, digamos en resumen, la naturaleza, en el caso de los controles, naturaleza, frecuencia de automatización, es como se determina esto, que es igual a como está en la herramienta. Naturaleza, preventiva, detectiva y correctiva. Frecuencia, permanente, periódica y ocasional. Y automatizada. Lo que hay que evitar, en este caso sí se evita porque no hay componentes, es decir, no puedo jugármela ni cambiar. El clavo es cuando mi matriz la hago de manera manual. Ahí empieza el problema, ¿verdad? Porque ahí sí hay un tema ¿no? De que yo puedo manipular y crear, digamos, un esquema que me pueda favorecer a mí sin estarme matando mucho porque cambié la calificación, ¿verdad? Y es sencillo, por eso es que es importante, pues, tener siempre bien identificados los niveles de riesgo y también los patrones de control que me permitan tener un riesgo residual correcto, eficientemente detectado, ¿verdad? No a través de la manipulación de los colores. ¿Por qué? Porque al final, digamos, viéndolo de manera resumida, uno ve esta situación así, ¿verdad? Muy, muy rápido en ese aspecto, ¿verdad? Entonces, y en este sentido, cuando es mucho el tema de semiautomático o manual, el problema que ocurre es que puedo manipular, digamos, la combinación de números que venga a mi favor. Pero combino los controles que son inadecuados. Combino, por ejemplo, correctivo con permanente y automatizado. Esa combinación no puede darse. Sin embargo, aparecen en las matrices, ¿verdad? Y entonces son errores en la identificación de los riesgos y en la calificación, ¿verdad? Entonces, estas son las combinaciones de controles. ¿Miren bien? Es lo que yo les decía, el preventivo, el automático y el permanente, su calificación es un control óptimo y me da 5. Luego dice,
El correctivo solo existe semiautomático y automático y permanente. Miren, este lo catalogamos como muy bueno, con un indicador de 4. Y luego está el preventivo y el correctivo, que puede ser manual, pero puedo jugármelo con permanente, periódico y ocasional. Estos dos, preventivo y correctivo. Y esta calificación me dice que es bueno. Y detectivo, que puede ser automático, es decir, los 3 niveles de automatización, pero también, ¿verdad? Solo aplica con permanente y periódico. No puede ser ocasional. Y en algunos casos, pues aparece ocasional. Y aún haciendo, mire, con los 3 niveles, póngale detectivo, automático y periódico, me dice que es regular esa calificación. Entonces ahí tengo que crear una calificación posterior, ya sea disuasiva o compensatoria. Y el detectivo, manual y ocasional, que es el más deficiente con 1, porque esto se mira así, más o menos, que es lo que básicamente es como está diseñada la herramienta. Solo para que se den una idea, ¿verdad? De cómo está conformada. Entonces aquí tenemos los controles, ¿verdad? De lo que hemos hablado, los niveles, ¿verdad? Hay 3 metodologías. Esta que fue la que les presenté, una metodología teórica. La segunda que, aquí en esta primera metodología, ¿cuál es el tema de que yo, esta parte? Es decir, los intervalos, pasar de una escala a otra, no lleva ese tema, ¿verdad? De pasar numéricamente correcto, pero en esta sí. Miren, en esta segunda todos son de niveles 4, tomando en cuenta esta teoría de la misma generada por el GAF. Y en la tercera es con los cuartiles, ya con datos estadísticos. Este es muchísimo más exacto. Pero por la necesidad, digamos, por el tema de lógica y de adecuación, yo prefiero esta. Entonces, en el caso de las probabilidades, igual, miren, aquí califico mi riesgo y aquí aplico los controles, ¿verdad? Entonces yo puedo decir, es muy probable, ¿verdad? Y el evento, pues es importante. Me dice, mi valor de riesgo es 20. Miren bien, porque lo que estoy haciendo es jugando con el Excel. Y aquí ya me la puedo jugar. Yo digo, mira, puede ser preventivo, periódico, ¿m? Y manual, ¿verdad? Mira, me queda alto ese riesgo residual. Tengo que crear un evento, un control. Pero ¿qué es lo que yo hago aquí? No, vamos, cambiémoslo, cambiémoslo. ¿Verdad? Permanente. Bueno, no cambiemos. Entonces pongámosle, tampoco existe, ¿verdad? Porque no existe en el control. Sin embargo, dentro de las calificaciones que se establecen así, normalmente le ponen el control. Es decir, esta calificación, aunque no exista, la dejan aquí y no existe en esta vinculación, pero sí existe cuando yo la desarrollo. Entonces, a mí me permite jugar con esto. Yo digo, bueno, lo voy a hacer detectivo. Miren, ahí está. Que no existe tampoco, detectivo permanente y semiautomático. Igual el riesgo residual, como la calificación es un riesgo deficiente, pues me queda en 2 muy alto. Entonces, ahí empiezo a jugar con la aplicación de los controles que me permita a mí disminuir esto. Entonces, al final digo, bueno, lo voy a hacer con el control más fiera que hay, preventivo, permanente y automático. Y ahí me lo bajé. Pero no tengo la parte preventiva. ¿Por qué? Porque mi institución es tan pequeña que para tener este aspecto de valoración preventiva, ya dicen, la parte de la filmina dice, tengo que tener actualizados mis procesos, mi manual, mis políticas, ¿verdad? Y al día todos mis controles. Y cuando uno ve eso, no está. Manual desactualizado, la identificación de procesos no existe, ¿verdad? No tienen manual digamos, de operaciones, parcialmente el manual de recursos humanos y los descriptores de puesto. Entonces, ¿por qué se ocupa una aplicación que debería de tener todo esto al fino, al día?
¿verdad? Solo para jugar con esto. Por eso es que es importante que estas herramientas sean siempre valoradas desde el punto de vista de la concepción de la identificación del riesgo, porque ya lo demás ya viene hecho de manera natural, ¿verdad? Que se puede, en este caso no se va a poder, pero así es más o menos con los errores que se encuentran, ¿verdad? Entonces, dentro de esto, pues, ¿qué es las fallas más comunes que encontramos en estas matrices? Solo para conocimiento general, la falta de exhaustividad en la identificación del riesgo, que es a lo primero que apostamos con ustedes. Es decir, que lo vean bien el riesgo, lo logren identificar correctamente. También la parte de la subjetividad en la evaluación de riesgo, porque como no hay datos, todo es a medida subjetiva o cualitativa. Lo que ocurre consistentemente que es la falla en la metodología, ¿no? Casi nunca se consideran las interrelaciones entre los riesgos, ¿verdad? Casi nunca, pues, porque como no se lleva estadística, fraude versus capacitación, por ejemplo, no hay interrelación. Y tampoco se puede determinar de alguna manera la efectividad del control. Ahora, en la herramienta, pues, en la efectividad del control, sí puede existir alguna falla, y es que la efectividad llega al mismo rango de la máxima aplicación de las probabilidades del riesgo inherente. 5. Y el control 5 cuando debería de ser un escalón hacia abajo, porque por temas en la aplicación del control no todo se vuelve efectivo, sino que solo se logra disminuir hasta cierto impacto. Y ese impacto en términos teóricos, pues podría andar aproximadamente en punto 85 del control aplicado, ¿ya? Entonces, si mi impacto tiene 5 niveles, pues yo empezaría mi nivel máximo, ¿verdad? En la aplicación del control en 4, ¿verdad? Y así sucesivamente hacia abajo. Datos desactualizados o son complejamente excesivas las matrices, tiene un enfoque cuantitativo cualitativo bien marcado, o es uno o el otro. No se vincula, y esto es por tendencia particular, no vinculan los objetivos estratégicos. Se hace todo el proceso, se hace la revisión documental, se establecen los objetivos, se establecen las amenazas nacionales, las vulnerabilidades del sector, pero le pregunto al gestor, ¿tuviste acceso al FODA? No, no hay vinculación. Y eso lleva también a una insuficiencia del monitoreo y la revisión. Debilidades, bueno, la falta de claridad en la metodología, la ausencia de criterios de evaluación consistente, una complejidad excesiva, no se adapta porque muchas veces solo se copian y se pegan, y la escasa participación de las partes interesadas, ¿verdad? Casi nunca están en esos procesos y deberían, ¿verdad? Porque es importante definir el tema del control interno y la vulnerabilidad existente a través de una herramienta visual como es la matriz de riesgo, ¿verdad? También no se consideran las interconexiones de riesgo y hay una carencia en el sistema de monitoreo. Y hay un enfoque exclusivo solo en eventos negativos, ¿verdad? Entonces, dentro de la administración de riesgos, estimados colegas, este es el proceso, un proceso así, de esa misma manera, donde primero se establece el contexto. Esto les va a servir para la parte de identificar, antes de empezar a cliquear las cosas que son más sencillas. Establecer el contexto, ¿verdad? En la administración del riesgo, el contexto estratégico, organizacional o nacional, ¿verdad? Y dentro del contexto estratégico, ¿cuál está? Está el tema del análisis FODA, ¿verdad? El análisis de la misión y la visión, el contexto organizacional, ¿verdad? Las metas, los objetivos y la estrategia, el contexto de administración de riesgo, los estándares internacionales y el cumplimiento de la normativa local. ¿Y esto qué nos lleva? A una estructura de la función de cumplimiento. Luego está la gestión del riesgo, la identificación del perfil del riesgo,
¿verdad? Considerarlo dentro de la categoría de riesgo, la ubicación geográfica, ¿verdad? El producto y servicio, los tipos de cliente, etcétera. A esto se le determina como componente clave de la clasificación o categorización de riesgo, perfil de riesgo institucional. Luego del análisis, determinar los riesgos inherentes, evaluar los riesgos identificados en base a su impacto y su probabilidad de ocurrencia. ¿Dónde están? Bueno, están medidos o en contexto en las políticas y procedimientos internos. Tratar el riesgo, evaluar la efectividad, prevención, detección, prevención, identificación y conocimiento del cliente, debida diligencia, retención, reserva, confidencialidad de la información, detección, monitoreo de transacciones, vigilancia de manejo, alertas, notificaciones, recepción de respuestas de requerimiento de información a las autoridades y reportes de operaciones relevantes. Monitorear y revisar. Todo esto es cuando me piden una evaluación individual de riesgo. Todo esto tiene que llevar. Monitorear los niveles residuales. Monitorear y evaluar la aplicación real de los controles. Evaluar el impacto de las medidas mitigantes. ¿verdad? Entonces, tengo que tener también un programa de entrenamiento a los colegas, a los colaboradores, en sistemas de automatización, de monitoreo, de conocimiento de señales de alerta y de tipología. Comunicar y consultar, reportar actividades inusuales o sospechosas, procesos de reportes internos que emite el oficial de cumplimiento de la auditoría o los reguladores y el reporte de operaciones inusuales o injustificadas. No se olviden el ciclo de riesgo, bien importante, causa, vulnerabilidad y consecuencia. La causa puede tener amenaza o causa, ¿verdad? Pueden ser internas, pueden ser externas. Las causas vienen casi derivadas de la cultura organizacional y efectivamente digamos, se relacionan con una vulnerabilidad interna. Y evidentemente que en ese ciclo aplica un castigo, una consecuencia importante que casi siempre va derivada con un impacto negativo. ¿verdad? Y los niveles de riesgo van a depender del tamaño de la organización, de la complejidad de las operaciones, de la cantidad de clientes, volumen de operaciones, tecnología usada para la presentación de servicio y la ponderación de sus riesgos y también de la segmentación. ¿verdad? Tipos de control. Hay que tomar en cuenta cuando hago el control cuál es la fuente, la raíz del riesgo, el tratamiento, si voy a eliminarlo o voy a controlarlo o voy a mitigarlo y el tipo de establecimiento de control. El medio, a través de procesos administrativos, de políticas y procedimientos, ¿verdad? O de manuales. ¿Y quién es el receptor? El personal. ¿verdad? Listo. Ahora vamos a ver la herramienta como tal. ¿verdad? Quiero mostrarles el video. ¿verdad? Para que ustedes, ¿se logra ver ahí, Roque? Póngalo en grande, profesor, ok, ahora sí, ahora sí. Bueno, colega, esta herramienta les va a llegar a sus correos también, ¿verdad? Y la vamos a subir a la web del colegio. Úsenla. Traten de travesearla. Vean bien, pónganle atención al video. Dele, ciérralo y vuélvalo a abrir, profesor. Parece que tiene algún problemita ahí. O sea, cierra el video y vuélvalo a abrir. En la X, profesor, del video, ciérralo, ciérralo. Espérame. No, es que no le va a reproducir. Tiene que cerrar el video y volverlo a abrir. El Grupo de Acción Ahora Financiera sí. de Latinoamérica te presenta Sistema de Gestión de Riesgos para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, GERILAC. ¿Qué es el riesgo? El riesgo es definido como una función que se encuentra determinada por la interacción de tres variables: amenaza, vulnerabilidad y consecuencia o impacto. La recomendación 1 del GAFI determina que los países deben aplicar el enfoque basado en riesgo, adoptar medidas y ejecutar acciones efectivas, con el objetivo de mitigar los riesgos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. En ese sentido,
La identificación de los riesgos resulta fundamental para la aplicación de un enfoque basado en riesgo, para el cumplimiento técnico y efectivo del sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo. Según el GAFI, estas son las etapas sobre evaluación de riesgos. Etapa 1, identificación. Etapa 2, análisis. Etapa 3, evaluación. Además de lo anterior en esta guía, es importante determinar que el GAFI no prescribe una metodología para la administración de los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Paso 1. Crear una carpeta y asignarle un nombre, por ejemplo, Sistema Gerilab. Paso 2. Abrir un documento en blanco de Excel. En el libro de Excel debe dirigirse a la pestaña Programador. Si la pestaña Programador no le aparece, siga el siguiente procedimiento. Diríjase a Archivo, Opciones, luego deberá seleccionar Personalizar cinta de opciones. Y en este grupo se debe seleccionar Programador. Automáticamente le aparecerá la pestaña Programador. Continuando con la configuración del archivo, en Seguridad de Macro seleccionamos Ubicaciones de confianza y agregamos una nueva ubicación. Aquí buscamos la carpeta anteriormente creada. Paso 3. Descargar el archivo de trabajo y copiarlo en la carpeta llamada Sistema Gerilab. Paso 4. Automáticamente nos va a aparecer esta pantalla, la cual determina el acceso al sistema. Para crear un acceso al sistema, daremos clic en No tiene usuario, registre sus datos. Registraremos el usuario, estableceremos primero el sujeto obligado. De la siguiente lista, elija su país. El tipo de persona que sería cualquiera de las actividades profesionales no financieras designadas. Estableceremos quién es el supervisor. Esto puede variar dependiendo del país. Posteriormente se debe introducir el número de identificación tributaria registro único del contribuyente. Para finalizar presionamos guardar. Si está seguro de los datos ingresados, presione sí. Ahora establece nombre completo y número de identificación del oficial de cumplimiento. Posteriormente se debe establecer usuario y contraseña. A continuación, se debe confirmar los datos introducidos y se debe presionar guardar. Posteriormente sí. El sistema está listo para iniciar sesión con las credenciales anteriormente creadas. A continuación, brindamos un ejemplo del funcionamiento del sistema. Introducimos las credenciales que previamente creamos. En este ejemplo vamos a identificar y calificar los eventos de riesgo de lavado de activos. Iniciaremos dando clic en el acápite, identifiquemos. Al no existir nada registrado, vamos a empezar registrando un nuevo evento de riesgo. Para eso redactamos uno en específico. Posteriormente seleccionamos el factor de riesgo. En factor de riesgo encontrará por defecto 4 factores de riesgos. En este ejemplo seleccionaremos usuarios clientes. Luego debemos registrar las causas, donde podremos establecer hasta 3 causas. Tenemos 5 tipos de probabilidades. Improbable, raro, posible, probable, casi seguro. En el ejemplo según el evento seleccionaremos una probabilidad posible. Ahora partiendo del evento el impacto posiblemente puede llegar a ser crítico. Automáticamente el sistema calculará la severidad y escala. Hemos cumplido la primera parte estableciendo el evento de riesgo. A continuación, guardamos. En la parte superior podríamos continuar agregando elementos de riesgos o bien modificar el que ya hemos ingresado. Para modificarlo, simplemente lo seleccionamos y presionamos editar. Dando continuación vamos a controlar los riesgos. Inmediatamente se mostrará el evento de riesgo que hemos agregado.
En este ejemplo en específico estableceremos un control específico. Seleccionamos la naturaleza, en este caso preventivo. Seleccionamos la frecuencia con la que se llevará a cabo. Y en automatización seleccionamos la forma en la que se desarrolla. Si vemos el nivel de control es bueno, tomando en cuenta la guía de construcción de matrices. Para efectos del ejemplo presionaré guardar y posteriormente salir. Ahora estamos nuevamente en el inicio del sistema y vamos a dirigirnos a la reportería para determinar si la matriz ya se encuentra establecida. Automáticamente se nos abre un cuadro de diálogo con un acceso a la matriz de evaluación de riesgo. Al dar clic solicitará guardar el archivo en una carpeta del computador. En este caso es recomendable guardar en la misma carpeta que se ha creado para el sistema. Si buscamos el archivo en la carpeta, veremos que allí se encuentra el archivo descargado. Aquí podemos observar cómo se ha determinado nuestra matriz de evaluación de riesgo inherente y determinación del riesgo residual, tomando en consideración los elementos que hemos establecido. Si nosotros vemos, está incorporado partiendo del evento de riesgo, su factor, sus causas, la probabilidad, el impacto o su riesgo inherente, su escala y severidad, sus controles existentes, su naturaleza, su automatización, su frecuencia, el valor de control y el riesgo residual con su severidad. De esta manera hemos terminado con la construcción de la matriz de evaluación de riesgo. También les va a llegar esta herramienta. Bueno, esa es la parte de la presentación y el video. No sé si hay preguntas o inquietudes. Bueno, aquí están las preguntas. ¿Dónde podemos encontrar la teoría que usted menciona, Henry Castellón? Es que, bueno, hay una guía que se llama la guía del Gafilat, ¿verdad? Creo que se la puedo mandar, ¿verdad? Existe un ejercicio que está diseñado donde se pueda cuantificar el riesgo. Claro, hay montones de ejercicios. Igual en esa misma guía que les muestro, ahí hay ejemplos de cómo hacerlo, ¿verdad? No hay problema por eso, ¿verdad? Si no, ustedes las descargan en las páginas del Gafilat, se llama Guía de Construcción de Matrices para APNF, ¿verdad? Está aprobada en diciembre de 2022 y la adoptó nuevamente el grupo de trabajo para este año. Ahí está, como de 89 páginas más o menos la guía. Y esa le sirve. Si no, pues hay que comprar la bibliografía. Existe en internet muchos libros que tienen que ver con el tema de identificación de procesos y todo eso, pues, y se pueden comprar perfectamente, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta, estimados colegas? Estamos anuentes. Gracias por su participación siempre, ¿verdad? Y todo esto se le va a enviar, la presentación, el video y la herramienta, ¿no? Que repite cómo se llama la guía, dicen, profesor. Aquí está, la voy a mostrar aquí. Miren, esta, yo ya la descargué. Creo que aquí está. Guía, aquí está, mire, se llama Guía para la construcción de matrices de riesgo. Así con ese nombre viene. Si quieres se los mandamos, ¿verdad? Ahí está, es la misma. Sí, es la que ocupa el GAFI para los sujetos obligados. Si van a hacer riesgo operativo, esta no la ocupen, ya es otra, y es otro tema específico. Esto es para sujetos obligados en materia de prevención de lavado, ¿no? Un 78 páginas más o menos, ¿no? Ahí se la mando, Roque, para que usted se las comparta a ellos también. Ok.